Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a estas jornadas de la Masota, de la Cátedra Libre Oscar Masota. Agradezco que nos hayan invitado en esta apertura y estar compartiendo esta apertura con dos personas que hace un buen tiempo que vengo trabajando juntos, con mi compañera acá de gobierno, Mirta Estedale, con la cual es un enorme encuentro cotidiano en el trabajo, y con Nilde, que hemos construido conjuntamente la posibilidad de un espacio de un colegio abierto para lo que es el campo de los profesionales psicólogos. Y en ese sentido creo que este panel, quiero rescatar, fundamentalmente hace a lo que nosotros venimos sosteniendo incansablemente, de que los espacios se habitan con construcciones colectivas, amplias, y ahora diría en un frente de todos. Es con todos y construyendo frentes que es que podemos generar nuevas políticas, generar un proyecto que nos esperance, ¿sí?, para nuestra provincia y para nuestra nación, que eso espero. Y creo que, y en ese sentido lo celebro fuertemente, también ha sido posible que nuestra facultad tenga un proyecto que está generando y poniendo su granito de arena, ¿sí?, a lo que es este proyecto para la provincia y para la nación. Tomando eso, quería entonces plantear que en principio hace mucho tiempo que los compañeros y compañeras de la Cátedra Libre Oscar Masota me invitan a ser panelista de la jornada, pero esta vez me invitan desde el lugar de gobierno de la facultad, y también eso, lo subrayo, hace a generar y a tener pertenencia a este proyecto que venimos colectivamente sosteniendo. Y en ese sentido entonces me siento orgullosa, porque en realidad este es un proyecto que se generó desde estudiantes y graduados, con la afiliación, diría que casi como afiliándose a un recorrido que venían trayendo algunos docentes que venían escuchando, ¿sí?, compañeros y compañeras, y que sentían que había que recuperar ese trabajo. Eso yo digo que me siento orgullosa porque fueron los compañeros y compañeras de la Cátedra Libre Oscar Masota que nos convocaron a trabajar, ¿sí?, a los docentes a incomodarnos en una comodidad que en un punto yo sostengo que por muchos años hemos tenido los docentes una posición al estilo de Bartleby, ¿sí?, en el estudiante. Nuestra resistencia era el preferiría no hacerlo, pero no una resistencia constructiva, ¿sí? Y los compañeros de la Cátedra Libre Oscar Masota nos convocan a poner eso en otro orden, ¿sí? Es decir, ya no el preferiría no hacerlo, sino en una resistencia participativa. Y eso lo rescato profundamente, porque es a partir de esa resistencia participativa y fundamentalmente pudiendo encontrarnos, ¿sí?, con la posibilidad de pensar proyectos, ¿sí?, para nuestra facultad y de ahí para el colegio, para la ciudad, ¿sí?, es que nos fuimos encontrando en distintos espacios, ¿sí? Y hoy tenemos la posibilidad de estar gobernando la Facultad de Psicología. Entonces, decía, y voy a recuperar algunas cosas que leyó el compañero Germán, ¿sí?, que mi orgullo sería fundamentalmente al reconocimiento del trabajo que han hecho la Cátedra Libre Oscar Masota y por su capacidad de balizar las problemáticas y desafíos en nuestra formación y nuestra práctica, ¿sí?
En el 2011 por primera vez se realizaban las jornadas y decían, escuchen, sabemos que desde hace tiempo nos cuesta estar a la altura de una mínima discusión respecto a lo que sean políticas públicas, al trabajo con otras disciplinas e incluso discutir las razones que nos damos para los modos de trabajar que venimos llevando adelante. Me parece que ya en esas primeras jornadas nos balizaban en esta necesidad de hacer un trabajo, como lo decía Castoriadis, de elucidación, que es eso de pensar lo que hacemos y hacer lo que pensamos, ¿sí? Entonces eso de poder ubicar, ¿sí? darnos las razones, ¿sí? de lo que estamos haciendo, de los modos en que estamos trabajando y por qué sostenemos ese modo de trabajo. En ese sentido, digo, ya en el 2011, primeras jornadas, nos convocaban a pensar esto. Y en estos tres ejes, ¿sí? que sostengo para mí ha sido un gran, por eso digo, nos balizó, era a la luz de lo que se venía discutiendo de la salud, digamos, de la ley de salud mental, pero los compañeros muy lúcidamente plantean que es psicoanálisis, salud, ¿sí? y políticas públicas. Es decir, ya ahí estaban balizando en relación a decir, bueno, el psicoanálisis se inscribe en el campo de la salud amplia, ¿sí? Toda nuestra práctica es un punto de discusión fuerte en torno a la salud, ¿sí? y fundamentalmente era introducir una pregunta a la universidad y a la Facultad de Psicología que es: ¿producimos políticas públicas? ¿Nos formamos para intervenir y producir, fundamentalmente producir políticas públicas? Eso es algo que lo sigo sosteniendo como pregunta, creo que es el gran desafío que tenemos, ¿sí? desde la facultad. Formarnos para ser interventores y producir como institución de la comunidad, ¿sí? pero institución a su vez fundamentalmente que es una institución estatal, ¿sí? le debe a su pueblo producir políticas públicas. Y bueno, desde 2011 diría que, como dicen los compañeros, nos encontramos en una actualidad donde lo que subrayaría fundamentalmente es que el capitalismo actual, ¿sí? lo que intenta desde el 2015 es demoler, y lo digo con toda la fuerte que suena esto, es demoler nuestro presente y nuestro futuro. La Argentina ha sido uno de los lugares paradigmáticos donde este proyecto neoliberal, neocolonial, demoledor de presente y de futuro, se ha puesto en juego en uno de los países paradigmáticos, ¿sí? Ahora lo tenemos a Brasil, tenemos otros lugares, pero quiero decir, ha sido la Argentina un lugar donde se ha puesto en juego este proceso, ¿sí? No hay en la actualidad, y lo sostengo de este modo, no hay subjetividad que sea ajena al llamado ajuste. Y cuando digo ajuste, estoy diciendo que es un eufemismo, ¿sí? para nombrar lo que en realidad es una embestida del capitalismo tardío sobre nuestras subjetividades. Todos sufrimos el ajuste. Todos y todas y todos estamos siendo arrasados. No hay posibilidad que alguien se sienta pleno si el que está al lado nuestro, ¿sí? sufre. Entonces, el ajuste no deja de ser una cuestión más de la embestida que produce este proyecto sobre nuestras subjetividades. Esa embestida, podemos decir, se plantea en lo que hace a la educación, y hoy lo vemos, estamos de paro, con una planificada desidia y falta de interés. Parece por momentos que no tuviera límites eso. ¿Sí? Esto, y lo insisto, se lleva vidas, ¿sí?
Sabemos, el año pasado murieron 2 compañeras trabajadoras por la explosión de Moreno, hace muy poquito, después de volver de una marcha en Chubut, mueren en la ruta, y esto tenemos que estar todos noticiados. Los cuerpos la ponen, las muertes las pone siempre el pueblo. Por lo tanto, dentro de un proyecto como este, demoledor, se lleva nuestra vida. Bien, la falta de mantenimiento entonces cotidiana, la falta de poder tener presupuesto acorde, ¿sí? Y sin embargo, voy a sostener, nosotros hemos respondido con resistencia. Resistencia que hoy se convierte en esperanza, porque nos quedan pocos meses, pero espero que sean pocos y ya lleguemos a diciembre, que nos ponen otro desafío. No sin ingenuidades, pero nos ponen otro desafío. Pero esa resistencia es una resistencia en este momento esperanzada, ¿sí? En el área de salud, ¿sí? Desde la baja de presupuesto, recuerden, cierre de hospitales, ¿sí? Despido de trabajadores por WhatsApp. Recuerden que por WhatsApp se despidieron 88 trabajadores. Y fundamentalmente lo que voy a decir que para mí es el simbolismo de un proyecto que es la degradación del Ministerio de Salud, ¿sí?, a una secretaría. Para mí, digamos, lo que uno podría decir es, no es tanto esa degradación, sino como símbolo, ¿sí?, de un proyecto. Y eso quiero ubicar. Es un símbolo potentísimo. ¿Por qué? Porque como tal nos roba, ¿sí?, la posibilidad de que ese sea el lugar de disputa de las políticas públicas, que es lo que planteamos aquí. Yo diría que, bueno, estas cosas que uno va enumerando no es nada nuevo bajo el sol, sabemos de esto, ¿sí? El generar acuerdos con el FMI viene con este paquete, ¿sí? Pero sí quiero plantear un punto fundamental, ¿sí?, que esto es disciplinamiento financiero de un pueblo, ¿sí? Es el pueblo se somete por la patria financiera, ¿sí? Y es a eso lo que tenemos que combatir fuertemente desde lo público, con lo público y produciendo desde lo público otras políticas posibles. Decía que es un proyecto demoledor de nuestro pasado y nuestro futuro. Y con eso pensaba una cosa, ¿sí?, porque este proyecto es fundamentalmente, soy neoliberal, los compañeros también decían esto del neocolonialismo, es fundamentalmente un proyecto neocolonialista, ¿sí? Un pueblo que no tiene las condiciones de vida aseguradas es un pueblo fácil de someter, ¿sí? Es un pueblo que nos están convocando a la dominación. Insisto, ¿sí?, también es un pueblo con memoria, ¿sí? Esto que han traído los compañeros en su editorial, gracias, no me salía en su editorial, ¿sí?, que tenemos como herencia simbólica y que insiste en nuestras luchas, lo que tenemos estas grandes que han sido las abuelas y las madres, ¿sí?, que nos han enseñado como pueblo, ¿sí?, lo que es luchar por memoria, verdad, justicia, pero fundamentalmente que no hay derechos humanos, sino es derechos de todas y todos, y que cada uno que sufre se constituye necesariamente, ¿sí?, en alguien que tiene que ser alojado y mirado dentro de ese derecho, ¿sí? Tiene que ser una práctica colectiva que aloje, ¿sí?, al diferente, y esto lo subrayo, ¿sí?
Cuando pensaba en esto, me acordé de una frase que dice George Orwell en 1984, en su novela, que dice: el que controla el pasado controla el futuro, y el que controla el presente controla el pasado. Estemos advertidos de eso, compañeros. Sí, es necesario que no nos controlen desde el presente y el pasado, ¿sí? Y que fundamentalmente, ¿sí?, cuando desde el presente se interviene el pasado, que hemos estado ante esto con las prácticas negacionistas que sostuvo este gobierno, cuando desde el presente se controla el pasado y se trata de tergiversar el pasado, es porque se está intentando controlar el futuro de nuestro pueblo. Bien, sostengo que, porque hoy es práctica, para mí es una actualidad, es la posibilidad que además actualiza año a año la convocatoria que nos hace la Cátedra Libre Oscar Massota, que es, y hoy lo decían en la editorial también, una de las cosas que quería transmitir, que es la posibilidad de que se resiste mediante la transmisión. Somos herederos y pasadores. En eso tomo lo que dice Azul en Contrabandistas de la Memoria, para que nuestras generaciones actuales, nuestras pibas y nuestros pibes tengan un presente menos doloroso. Es necesario que haya transmisión, que haya algo generacional que se pase de unos a otros, ¿sí? Y en ese sentido me siento una pasadora, ¿sí? Hay algo de lo que me antecedió que lo tomo y se lo doy a otro, ¿sí? Aquel que me va a seguir con mis marcas, con mis cavilaciones, ¿sí? Pero hago de esto historia, ¿sí? Tomo lo anterior para que esto continúe y haciendo la resistencia a lo que nos dice George Orwell, ¿sí? En ese sentido, creo que ha sido una de las grandes, pero grandes convocatorias que nos ha hecho la Cátedra Libre Oscar Massota, porque tomó discusiones que alguna vez estuvieron en los pasillos de la facultad y que algunos decían en las cátedras, como docentes, las tomaron, las hicieron propias, nos convocaron a producir, ¿sí? Y acá nos tienen, ¿sí? Pudiendo generar una vez más, ¿sí?, una actualización de lo que es la práctica de transmisión. Con esto les doy la bienvenida y espero que sean 4 días inolvidables. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación, la generosa invitación de los compañeros y colegas de la Massota a ser parte de la apertura de este acontecimiento cultural tan importante. La verdad que estuve pensando bastante, mucho, qué era lo que quería transmitir hoy acá. Bueno, en relación a eso creo que, digamos, voy a tomar lo que quiero transmitir tratando de enlazarlo con el título de esta jornada, que es Cuerpos indóciles, clínica y política del inconsciente. Un título que evoca a Foucault y, por supuesto, a Freud y a su legado. En el capítulo Disciplina de Vigilar y Castigar, Foucault sostiene que en los comienzos del siglo XIX desaparece el gran espectáculo de la pena física y se entra en la era de la sobriedad punitiva, que agrega lo simbólico como blanco de la penalidad. El cuerpo solo se convierte en fuerza útil cuando es a la vez cuerpo productivo y sometido. Existe una tecnología política del cuerpo que es en cierto modo una microfísica del poder,
sostenida en los dispositivos donde ese ejercicio del poder pone en acto las disimetrías simbólicas, sociales y políticas. No es posible localizarla ni en un tipo definido de institución, ni en un aparato estatal. Estos recurren a esta lógica que busca hacer el cuerpo obediente y útil. Foucault habla de los cuerpos dóciles y señala que es dócil un cuerpo que es sometido, utilizado, transformado y perfeccionado. El poder se desliza y busca un máximo de eficiencia. El cuerpo, en tanto blanco para mecanismos de poder, se ofrece a nuevas formas de saber. El control impone la forma y la norma normaliza, ubica el transcurrir en la media de lo aceptable, pero en los cuerpos indóciles irrumpe inesperadamente aquello que no se ha podido domesticar, dominar y acallar. Cuando el síntoma no ha sido confinado al museo en la inhibición, aparece lo que se resiste a la economía de la utilidad, y los cuerpos se hacen disidentes y se salen de la norma. Dicen, molestan, perturban, desde el gran ataque a la Charcot hasta los más sutiles desajustes que contrarían lo esperado. Vigilar y castigar permite pensar las relaciones entre discurso, verdad y poder. Es aquí donde se impone recordar a Ulloa. Para él, la ternura es la base ética del sujeto. En el maternaje primario, la ternura opera así como un lenguaje del cuerpo que funda al sujeto y abre las puertas para la inscripción de las demás instituciones de la cultura. Todo esto ocurre silenciosamente, sencillamente, como con naturalidad. Ulloa entiende la ternura como una institución casi instintiva, fácilmente confundible con la naturaleza. Dice él textualmente: la ternura es la base ética del sujeto. Es un concepto profundamente político este de ternura. Siendo de hecho una instancia ética, está basada en la renuncia inicial del adulto sobre el apoderamiento del niño. Para definirla en términos psicoanalíticos, dice Ulloa que la ternura es la coartación del fin último, fin de descarga de la pulsión. Este límite a la descarga genera como consecuencia dos condiciones, dos habilidades: la empatía, que garantiza el suministro adecuado de calor, alimento, palabras, y un segundo y fundamental, el miramiento. Tener miramiento es mirar con amoroso interés al niño, reconociéndolo como ajeno y distinto de uno mismo. Es decir, nos vemos a nosotros mismos en él, pero también lo reconocemos como un otro, ajeno a nuestro cuerpo. El miramiento es germen inicial y garantía de autonomía futura del infante. Poder y ternura parecen ser posiciones antagónicas, excluyentes. La ternura puede pensarse como abstenerse del ejercicio de un poder, y es política porque hace lazo que no destituye al otro en tanto otro. Sabemos que el contexto discursivo epocal produce un modo particularizado de subjetivación, con sus asuntos, sus interrogantes, con sus ideales, con sus mandatos, con la inscripción de los significantes que marcan esa época. Importa a la práctica clínica conocer el contexto histórico-social y conocer los significantes privilegiados de cada momento. Esto nos invita y nos convoca a reflexionar sobre los acontecimientos que como sociedad, como ciudadanos y como sujetos históricos configuran nuestra actualidad y que condicionan nuestro futuro. En estos últimos años de devastación del Estado y de despojo de derechos, padecimos retrocesos en las políticas públicas. Las conquistas en derechos que se habían alcanzado
se encontraron en flagrante amenaza o agonía. No creíamos que fuera necesario reafirmar un territorio que creíamos seguro. Sin embargo, las circunstancias generales, los gestos políticos, la construcción mediática de la realidad, el vaciamiento y desmantelamiento que se estaba perfilando en general de algunos marcos legales y políticas públicas nos recuerdan una vez más que el campo de los derechos es un campo de luchas, de tensiones, donde cada territorio ganado debe ser defendido de nuevas oleadas de salvajes ambiciones, de doblegar, subordinar, explotar, disciplinar y someter. Nos hace recordar que la letra de la ley es solo uno de los elementos necesarios, pero que sola, sin el compromiso de la comunidad, es incapaz de garantizar el cumplimiento de derechos. Cada uno en su lugar y en su colectivo de referencia se plantea estrategias para defendernos de estos embates. Es aquí donde quiero plantear la pertinencia de un colegio que sea trinchera, como un lugar donde junto a los compañeros con los que compartimos ideales hacemos frente a la adversidad. Hacemos frente a lo adverso con las palabras, con las caracterizaciones que nos permiten situarnos de un modo crítico y constructivo. Hacemos frente en las calles, en las marchas, con nuestras banderas enarboladas por causas justas. Hacemos frente a la adversidad propiciando lazos solidarios y convocando al trabajo conjunto. Hacemos frente con el arte, con lo creativo, con espacios y oportunidades como esta que hoy nos reúnen, haciendo lugar a estos conceptos para gestar entre todos algo mejor. El colegio es para nosotros una trinchera, un lugar desde donde resistir e insistir. Resistir es defender una posición, es aferrarse a las banderas e insistir. Insistir con otros tomando acciones que aúnen las fuerzas, las pequeñas fuerzas individuales, hasta lograr una marea que no pueda aquietarse y que sea capaz de transformar la realidad, con todo eso que hoy somos y con lo que queremos ser. Dice Benjamin, en Tesis de la filosofía de la historia, que articular históricamente lo pasado consiste en adueñarse de un recuerdo tal y como brilla en el instante de un peligro. El peligro amenaza tanto a la existencia de la tradición como a quienes la reciben. Para ella y para ellos el peligro es el mismo: prestarse a ser instrumento de la clase dominante. En cada época hay que esforzarse por arrancar de nuevo la tradición al conformismo que pretende avasallarla. El don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza solo le es dado al historiador perfectamente convencido de que ni siquiera los muertos estarán seguros si el enemigo vence. Y ese enemigo no ha cesado de vencer. Afortunadamente, por estos días hemos visto una chispa de esperanza, chispa que por cierto celebramos, porque como dice Cortázar, la esperanza es la vida misma defendiéndose. ¿Por qué la comunidad sí convoca y organiza jornadas que anudan fuertemente la subjetividad y lo político, lo singular y la comunidad? Nos corresponde como trabajadores de la salud ocuparnos de estos temas. ¿Es solo un posicionamiento ideológico que afecta el ejercicio de la profesión? ¿Es pertinente a nuestra práctica? Todas estas preguntas en realidad merecen no ser respondidas, sino poder ser sostenidas y que nos interpelen en forma permanente. Pero yo he querido acompañarlas con un texto de Ulloa, que ustedes saben fue un psicoanalista que trabajó sobre los efectos del terrorismo de Estado y la dictadura cívico-militar. Ulloa dice: la condición humana es de naturaleza trágica en tanto entre
el amor y el odio, el cuidado y la agresión, la solidaridad y el egoísmo. De esta dualidad dura y conflictiva está hecha la historia de cada individuo y de la humanidad toda. Desde el punto de vista del psicoanálisis, esta dicotomía trágica tiene dos destinos: o la salida ética, donde la producción de verdad fundamenta justicia, o el callejón ciego, donde el síntoma ahogado en el ocultamiento familiar y cotidiano apaga su evidencia reveladora para volver a surgir como grito mayor en la alienación oligoquímica, el sufrimiento neurótico, la perversidad violenta o el delirio psicótico. Cuando el escenario de la producción sintomática tiene la magnitud de los derechos humanos, quien se afirme psicoanalista o lo es y trabaja en razón de la justicia, la ley y la verdad, o no lo es y a sabiendas o no hace complicidad. Hasta ahí huyo. Bueno, la pregunta que me hacía inicialmente es qué quería yo transmitirles. Y estuve pensando bastante, y bueno, y para decirlo de un modo despojado, como un mensaje en una botella, ¿no? Yo les diría que lo que quiero decirles es que no renuncien a hacer política y que interpelen sus prácticas a la luz de los derechos humanos. Así que los esperamos en el colegio y espero que seamos compañeros de trinchera. Bueno, me toca la mejor parte porque esto de ser tercera a uno le permite coincidir con lo que escuchó antes, agregar algo y realmente ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Porque hay muchas coincidencias en la temática. Yo para darle la bienvenida voy a hacer una autorreferencia. Cuando yo me formé en esta facultad, no les voy a decir en qué año, por supuesto, pero se lo pueden imaginar, además de todo lo que implicaba cruzar este lugar que era más Siberia que ahora, me formé con los que nosotros podemos llamar los primeros, los iniciadores en esto de la transmisión del psicoanálisis. Yo con mis compañeros, siempre tenemos mis compañeros de promoción, siempre decimos que tuvimos la fortuna de encontrarlos a todos con muchas ganas en esto de la transmisión. El discurso psicoanalítico era lo que atravesaba en ese momento esta facultad muy fuertemente. Lo atravesaba a tal punto que el espíritu de lo que recibíamos tenía que ver con esto de que venía arrastrándose de los 70, cuando aparece el psicoanálisis en la Argentina, y realmente tuvo un efecto en nosotros, yo creo que además de sorprendente para muchos de nosotros, fue de marca, realmente de dejar una huella imposible de negar, aún por aquellos que no estaban de acuerdo con la teoría psicoanalítica. En ese sentido, esta invitación de Soledad al acto de transmisión de lo que uno ha recibido, a mí me parece que adquiere un valor importante en tanto y en cuanto lo que se está planteando es un escenario y un contexto absolutamente diferente, con muchas similitudes, pero diferentes porque somos todos diferentes de lo que pasaba en aquella época. Y lo que yo rescato del título y de lo que dijeron acá las compañeras del panel son dos cuestiones en relación al psicoanálisis. Esto de la política del inconsciente y la función política del inconsciente. Denostar el psicoanálisis ha significado a lo largo de todo este tiempo suponerlo más del lado de lo adaptativo, esto que nos decía que bueno, nosotros lo que buscábamos era traer un sujeto que a lo mejor estaba en una crisis de nuevo a la normalidad entre comillas. Y
a mi gusto, que he trabajado afortunadamente en los estamentos estatales, en las organizaciones públicas, en esto de la salud pública, a mí me parece, por lo menos yo no he encontrado otra herramienta más válida que el psicoanálisis para rescatar al sujeto del sufrimiento. A lo mejor alguien puede hacer alguna otra experiencia, pero uno que está atravesado por esto, si a mí me preguntan, yo vuelvo a renovar los votos, digamos, en relación a esto. Porque me parece que además, en este contexto neoliberal al que han aludido, le podemos encontrar al psicoanálisis esta función política de ser lo que se revela, de ser aquello que no acepta lo cerrado, el discurso hegemónico, el discurso único, esto de lo que arrasa la subjetividad, que nos han enseñado que es lo que existe y es lo que hay, y es con lo que nos tenemos que conformar. A mí me parece que los lugares que recorre el psicoanálisis en relación a la clínica, esas grietas, bueno, eso fue un lapso, digamos, esos lugares de intersticios en los que se maneja con tanta soltura y que Freud ya nos había advertido que es lo más importante y a lo que tenemos que prestar atención en la escucha, me parece que lo revela como algo nunca terminado. Digamos, acá de lo que se trata es de sostener la incompletud. Digamos, nosotros como trabajo clínico, de impedir que haya un discurso que encuentre la totalidad, que es realmente lo infructuoso en la práctica nuestra. En ese sentido, yo había preparado para hoy, voy a tratar de ser breve, una propuesta y una invitación que tiene que ver con qué hacemos nosotros en la universidad, retomando los viejos textos de Freud, en relación a los efectos de enseñanza y transmisión del psicoanálisis. Es breve, lo voy a leer, porque, como ya les dije, cuando esto era más Siberia que ahora, yo también era mucho más joven, era si me puede escapar algo de lo que quiero decir, entonces lo traje para leer. Lo que voy a prometer es no ser densa con esto. Pero me parece importante que nos podamos poner a pensar que esto que uno transmite puede ser refundado teniendo en cuenta la realidad tanto de aquellas personas a las que vamos a atender, en tanto nosotros desde un intento de ser su analista y también dentro de lo que serían las políticas públicas de salud. En el hospital también se hace psicoanálisis, digamos, eso es lo que me interesa plantear, porque el psicoanálisis es una posición ética en relación a esto de un inconsciente que de por sí es subversivo. Entonces, bueno, les leo y después podemos dialogar en relación a esto, de qué les parece, ¿no? Yo tomo como disparador un interrogante que planteó Lacan en 1957 en el psicoanálisis y su enseñanza. La pregunta es, lo que el psicoanálisis nos enseña, ¿cómo enseñarlo? Si la universidad es el lugar elegido para la transmisión de la experiencia de los analistas, ¿cómo dar cuenta del entrecruzamiento entre enseñanza y transmisión? En 1919 Freud escribe: ¿debe enseñarse psicoanálisis en la universidad? El interrogante aún no está resuelto. ¿La universidad produce psicoanalistas? Freud mismo responde que la enseñanza del psicoanálisis en la universidad es imposible. Pero también es cierto que aunque la enseñanza del psicoanálisis ofrezca ribetes de imposible, eso es justamente lo que caracteriza su esencia. Es necesario agregar algo más a esta afirmación, que en sí mismo es una falacia. No hay duda alguna con respecto a que el psicoanalista no es un producto de la universidad, sino de un análisis. Y ello por la sencilla razón de que el acto no se enseña, dado que es el resultado de una determinada posición ética. Pero también la enseñanza es, más allá de su análisis, indispensable a un analista. Sigamos a Freud. ¿Por
su estructura, la universidad tan solo permite, respecto de nuestra disciplina, la instrumentación del método dogmático crítico. Paradojal, la denominación del método es en sí misma una contradicción. Si es dogmático, no acepta la crítica. Si es crítico, no acepta el dogmatismo. Pero más paradojal todavía es que para enseñar en la universidad apelamos a un conjunto de dogmas que se erigen como indiscutibles axiomas psicoanalíticos. La existencia del inconsciente, para empezar. Es cierto que esas verdades son sometidas a la crítica. Sin embargo, algunas han de sostenerse. Y entonces, a pesar de la crítica, no salimos del terreno del dogma. Roberto Arari dice que el dogma es un término que suena mal para nosotros psicoanalistas. Suena a religión, parecería no ser conducente a la andadura del psicoanálisis. Teniendo en cuenta que el mismísimo Freud no cambió esta idea, sitúa esta diferencia postulando que lo desarrollado en la universidad es enseñanza. ¿Qué decir entonces respecto de la transmisión del psicoanálisis distinta de la enseñanza? Freud da a entender en ese aspecto que la transmisión del psicoanálisis se efectiviza en el análisis de cada uno y además que ello no se adquiere en la universidad. Podría afirmarse entonces que en realidad un analista no surge siguiendo y aprobando sus cursos en la universidad, sino acostado en el diván de su analista. Esto hace del psicoanálisis un productor, tanto de sentido, los dogmas, como de sinsentido, el discurso del inconsciente. En lo que hace la diferencia reconciliable con la psicología clásica, apoyada y sostenida en un discurso muy semejante al discurso médico hegemónico, por ejemplo, yo agregaría, si ustedes quieren, se me ocurre en este momento, el discurso del neoliberalismo, al colocar como objeto de su estudio y producción teórica al yo, otorgándole el carácter de núcleo central de la persona, coinciden y confluyen estos discursos en erigirse como saberes completos, sin fisuras, sin contradicciones y sin críticas. El psicoanálisis es opuesto a esta objetividad de lo manifiesto, de lo consciente, de lo voluntario y de pleno sentido que sostienen los discursos mencionados. El saber psicoanalítico es vacilante, con intersticios, irrespetuoso de la cronología y de lo evolutivo. Tanto en el texto de 1926 pueden los legos ejercer el análisis, como en el porvenir una ilusión. Freud establece diferencias concretas entre el psicoanálisis y la medicina, y en el último sale al cruce de la posición subjetiva encarnada por el religioso. El psicoanalista no es, ni debe ser médico, y tampoco es, ni debe ser un religioso. Contrariamente, debe situarse en un tercer lugar, que es el propio. Este lugar es el lugar opuesto, mientras que el médico y el sacerdote curan con fórmulas que a priori están dotadas de sentido, el psicoanalista se ocupa de las supresiones, de las hendiduras, de la temporalidad y del sinsentido. Y si bien el médico y el sacerdote son sostenidos porque la sociedad instituye, genera y privilegia estos lugares, Lacan aporta la explicación de que no se trata de otra cosa de colocar en un lugar jerarquizado e indiscutible lo que en el seminario de la angustia llama el fantasma de omnipotencia. Dicho en otros términos, no es más que un efecto narcisista que instala la ficción del saber completo. El psicoanálisis, contrariamente, ofrece lo que Lacan enseña, un sujeto advertido. ¿Advertido de qué? De los efectos del lenguaje en el sujeto, de los efectos que el lenguaje provoca en cada uno y que no es otra cosa que los que Freud llama inconscientes. Yo agregaría a estos discursos cerrados el actual discurso neoliberal que nos ha llevado a todos a pensar que la única manera de sobrevivir es a la manera que ellos nos proponen, cerrada, absolutamente difícil de pensar por fuera de estos dogmas políticos
que a mí me parece que el inconsciente todavía, aún después de tanto tiempo, es absolutamente capaz de subvertir. Entonces, en ese sentido, la invitación corría por cuenta de, bueno, apréndanlo, pero apréndanlo con H también. Traten en la medida de posible de utilizar esto como algo subversivo, porque nos ha venido sirviendo a lo largo de mucho tiempo y no está agotado en absoluto la utilidad que le podemos dar nosotros en un ámbito y en un contexto social que se van presentando siempre como diferentes y que van mutando. Como mis compañeras acá coincidiendo también, les doy la bienvenida, les cuento que van a ser jornadas muy provechosas y esperemos que todos podamos llevarnos algo. Así que bueno, eso es todo.